Cuando los ultraliberales hablan de rebajar o reducir los impuestos hay que ser muy claros. Los impuestos, y esto hay que explicarlo de esta forma, son un salario diferido que recibe la clase trabajadora si la fiscalidad funciona como debe funcionar. La historia nos ha demostrado que la transición fue una especie de ejercicio de transformismo del régimen. Bueno, voy a decir unas palabras probablemente muy duras, pero la desaparición de ETA fue una de las mayores desgracias que le pudo ocurrir al Partido Popular y al conjunto de la derecha española, porque perdieron lo que hasta entonces había sido un agregador que les permitía mantener prieta sus filas. Lo vamos a ver, pero ahora que hablas de impuestos sí que ha habido una cierta controversia con la reducción del IVA a los hidrocarburos, ¿no? Que tiene que ver con algunas medidas que el Partido Socialista ha aplicado y sigue aplicando también en comunidades autónomas con las ayudas directas. Por ejemplo, ¿cómo solucionar el problema del alquiler? Pues transfiero dinero público a los inquilinos de forma que ese dinero público que está en el mercado terminará absorbido por los propietarios porque ellos saben que ese dinero ya circula. Es decir, una forma de entender la fiscalidad un tanto anómala. Cuando los ultraliberales hablan de rebajar o reducir los impuestos hay que ser muy claros. Los impuestos, y esto hay que explicarlo de esta forma, son un salario diferido que recibe la clase trabajadora si la fiscalidad funciona como debe funcionar. Es decir, no solamente al obrero o a la trabajadora le quitan la plusvalía, sino que de alguna manera esa parte de la plusvalía tiene que ir a parar a través de la redistribución fiscal a la sanidad pública, tiene que ir a parar a un fondo de pensiones, tiene que ir a parar a la educación pública, tiene que ir a parar a una serie de servicios que la clase trabajadora se ha ganado a través de largos años de movilización y protestas obreras. Cuando alguien dice hay que bajar los impuestos, lo que está diciendo es hay que bajar los salarios de la clase trabajadora. Y esta es la traducción literal de lo que está proponiendo los neoliberales, ultraliberales, disfrazados a veces de paleolibertarios. Es decir, desmontar el Estado no por el lado de la policía, no por el lado del ejército, no por el lado de las fuerzas de choque que sirven para defender los derechos de la clase dominante, sino para rebajar las conquistas históricas de la clase trabajadora, es decir, la sanidad, es decir, la educación, es decir, las pensiones, es decir, una serie de servicios que garantizan lo que se llamó el estado de bienestar. Y esa es la traducción que hay que hacer. De alguna manera, el que yo pague impuestos y el que la gente que tengo a mi alrededor pague impuestos se convierte en un capital grande que tengo en mi bolsillo y que provoca, por ejemplo, que si tengo que pasar una noche en el hospital en Estados Unidos tendría que pagar $30.000 y en cambio en España no tengo que pagar nada porque me han puesto en el bolsillo eso, me sale gratis la sanidad pública, sencillamente porque una pequeña parte de lo que yo produzco va a impuestos y a mantener la sanidad. Eso es lo que no quieren que entendamos desde las derechas, ¿no? No, efectivamente, Estados Unidos es un infierno fiscal en el sentido de que te van a desangrar hasta el último momento en el momento que necesites acceder a un servicio tan elemental como una intervención quirúrgica. Yo ayer le escuchaba a un dirigente del Partido Popular alabar el modelo irlandés de fiscalidad. Todo el mundo sabe que Irlanda se ha convertido de alguna forma en una especie de paraíso fiscal está practicando una suerte de competencia desleal en clave fiscal contra sus socios europeos. De forma que cuando bajan mucho los impuestos hace que algunas grandes multinacionales se instalen en Dublín, pero al mismo tiempo hace que el resto de los países de la Unión Europea tengan que bajar más los impuestos porque no pueden competir y las empresas se van a terminar marchando. Bueno, pues ese modelo lo que ha conseguido, entre otras cosas, en Irlanda es una crisis habitacional nunca vista, unos precios de la vivienda desorbitados que la mayoría de las personas que han ido allí a trabajar, incluso se han tenido que marchar allí como se marchaban antes a otros países de Europa del Este, no pueden pagar. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que un gobierno gestionado por conservadores de pronto se encuentra en 2025 como aparece una presidenta con un discurso aparentemente socialista, pro-palestino, y entrando directamente al meollo y al hueso de la crisis habitacional y ha ganado las elecciones. Eso debería darnos una pista de que las izquierdas, cuando son valientes y dicen las cosas como tienen que decirlas, a lo mejor no provocan el rechazo que provocan en el caso en el que intenten andar con circunloquios para no decirle a la gente lo que hay que decirle. Es decir, hay una clase dominante que se está aprovechando de esa forma de fiscalidad y de esa forma de políticas. Aquí la verdad es que el único acto reciente
que casi que se podría considerar revolución. Espérate, voy a repetir. Pero aquí realmente en España el último acto que hemos tenido en materia de vivienda y casi que se podría considerar revolucionario para lo que se despacha es que de repente podemos prorrogar 2, 3 años los alquileres con una subida máxima del 2% y hasta ahí, nada de bajar el precio del alquiler, nada de intervenir de verdad el mercado, nada de expropiar el uso de la vivienda a los grandes rentistas que tienen inmuebles vacíos, etcétera. Aquí lo que se hace en materia de vivienda es poquito y con trabajo que le ha costado a la izquierda del PSOE, convencer al partido de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, no están teniendo en el foco la necesidad de desarrollar políticas de vivienda que realmente a nivel electoral de resultados, o es que quizás el PSOE piensa que no es necesario, o es que quizás el PSOE parte de que es una línea roja realmente hacer buena política de vivienda, porque eso es, no sé, comunista. El Partido Socialista no va a hacer una política de vivienda para las clases populares y para los inquilinos. Hay movimientos muy importantes como la PA, hay movimientos como los sindicatos de vivienda que salen a la calle a defender los derechos de las mayorías que ahora mismo tienen dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de igualdad. Y las políticas que se están implantando son obviamente insuficientes, pero el Partido Socialista no se va a mover hasta que no se vea obligado a moverse. Y eso ha ocurrido con todas las demás políticas que se han hecho y que se han arrancado a duras penas. Tenemos un problema también cuando se hace un sindicalismo de concertación, que se atreva a salir a la calle en el momento en el que gobierna el Partido Popular, pero después se recluye en los despachos porque entiende que tiene todo lo que ganar en una negociación en una mesa con el gobierno. Pues a lo mejor el papel de los sindicatos es apretar también a los gobiernos progresistas o socialliberales, y parece que no lo hacen. Entonces, el problema que tenemos es que los gobiernos no van a ir mucho más allá de lo que la calle les exija. Si la calle está dormida, los gobiernos van a estar dormidos. Y si la calle no se enciende, los gobiernos van a ser conformistas y nos van a ofrecer migajas en cualquiera de los aspectos en los que un gobierno tenga algo que decir. Oye, volviendo a lo que comentábamos, España, en España se ha construido una democracia sobre una fosa común, no solo física, sino metafórica. Se nos vendió una transición modélica que en realidad fue una amnesia pactada. Y no sé si tú piensas que el auge actual de la derecha radical, de la derecha más extrema, de la derecha más repugnante, si ese auge es el hijo natural de una democracia que nunca se atrevió a romper del todo con su pasado franquista. Bueno, creo que ellos mismos lo hacen cuando reivindican velada o explícitamente la tradición del franquismo, porque reivindicar la transición es reivindicar el franquismo en su vertiente más amable, aparentemente más amable, y en su vertiente más pragmática. Es decir, eh, la guerra civil, entre otras cosas, además de ser una guerra, fue un acto disciplinario de las élites españolas para conseguir, por un lado, homogeneizar a todo el Estado de forma que se aparcaran las luchas culturales y nacionales de los pueblos, y por otro lado, fue una forma de disciplinar a las organizaciones obreras que hasta entonces habían reclamado mejoras en las condiciones de vida y que de pronto, a través después de la guerra y la represión, no solamente tuvieron que vivir en la clandestinidad y la ilegalidad, sino que vieron cómo sus conquistas se revertían. Hace poco investigaba sobre la primera huelga general que se produce en el Estado general, con todas sus limitaciones, que fue primero en la industria vizcaína, después se traslada hacia determinados núcleos industriales de Guipúzcoa, y aparece gracias a que esas organizaciones obreras, pues luchando contra todos los avatares y jugándose la vida en una ocasión, consiguen poner de acuerdo a 20.000, 30.000 personas que están en las fábricas para que ese día abandonen su puesto de trabajo. Y el franquismo de pronto tiene miedo. Esto ocurre simbólicamente el 1 de mayo. Y esto es importante porque el 1 de mayo, en el año 1977, los golpistas deciden que no va a ser un día festivo porque es un día de reivindicación de las demandas marxistas, y traslada el día de exaltación del trabajo al día 18 de julio para que coincida como el aniversario del alzamiento. Es decir, los trabajadores tenéis que recordar que vuestra mayor victoria es ser esclavos de este régimen. Y de pronto lo que se celebra el día de la exaltación del trabajo, y así se puede ver en la hemeroteca, es que los trabajadores brindan en un mismo banquete y sentados alrededor de la misma mesa que los patronos.
¿Quién recoge las demandas de los obreros? El sindicato vertical, es decir, la correa de transmisión de la patronal. Y se acabó. Así que las organizaciones obreras en 1947 lo que hacen es celebrar un 1 de mayo por todo lo alto y decidir parar las fábricas. Y ahí está la demostración de que el franquismo, al margen de un régimen asesino que coartó los derechos y libertades de las personas y los pueblos, fue una estrategia de disciplinamiento de la clase trabajadora. De modo que no hay mejor homenaje a aquellos que lucharon y perdieron la vida que tomar la antorcha de lo que reivindicaban, reclamaban aquel día y decir a la clase dominante que la transición es el proyecto de las élites y que no lo queremos para nosotros. Fíjate, yo no soy tan crítico como gente como tú con la transición, porque me intento poner en la piel de la gente que vivía esa etapa. De mi padre, por ejemplo, que es un represaliado del franquismo, que sufrió torturas, cárcel, y que él, junto a tantos como él dentro del Partido Comunista, pues calibraron la correlación de fuerzas, ¿no? Y tenían también el miedo a más derramamientos de sangre y yo creo que tragaron, asumieron que no se podía en ese momento romper de la forma a la que hoy en día a todos nos hubiera gustado tanto, ¿no? Y que hubiera habido pues juicios sumarísimos, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, con independencia de cómo podemos, digamos, tener puntos de vista distintos de la transición, yo creo que después de esa transición, cuando ya entramos en la democracia, sí se pecó enormemente de querer que se olvidara todo, de que los libros de texto donde los niños estudian la historia, pues no estudian de verdad la historia de nuestro país y de no conocen qué fue la figura de Franco, qué fue realmente la guerra civil, qué fue la Segunda República. Eso tiene un responsable o un gran responsable que acaparó muchísimo poder en ciertas etapas de nuestra historia reciente, que es ese señor que hizo ese truco de ilusionismo tan inquietante como es que un tipo de derechas parezca que es de izquierda, que fue Felipe González, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? El hecho de que hoy en día, como lo comentabas antes, no de forma indirecta, sino a cara descubierta, un ultra de Vox en el Congreso diga qué maravilloso fue el régimen de Franco y aquí no pasa nada y la gente no sabe, la gente de mi generación, que tengo 52, de la tuya, y gente muchísimo más joven, no sepa realmente qué fue el franquismo y la cantidad de derramamientos de sangre que se produjeron. Mira, te voy a dar un dato sobre por qué la perspectiva de la transición en el País Vasco, por ejemplo, puede ser tan diferente en aquel momento histórico y a posteriori. Cuando se está legalizando el Partido Comunista en España y eso se vende como la grandísima cesión de Adolfo Suárez, mientras los militares estaban chantajeando a la opinión pública para que ese proceso no fuera más abierto, en el País Vasco, es decir, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, se celebraba la Semana Pro Amnistía, con manifestaciones masivas que terminaron con una represión brutal y 7 muertos encima de la mesa. Los partidos vascos no eran legales. En Cataluña ocurrió lo mismo. Entiendo que la diferencia de contextos políticos e ideológicos es muy diferente, pero a mí me gusta ser generoso también con las personas que en el momento de la transición dijeron, bueno, hemos sufrido mucho, hemos pasado una guerra, hemos vivido en la clandestinidad y somos capaces de conformarnos con muy poco menos de lo que merecemos. Yo no voy a juzgar a esas personas a posteriori, pero estamos en 2026 y creo que con el tiempo se ha demostrado que las personas que eran más críticas con la transición en 1977 tenían razón. Es decir, sin juzgar a las personas que en aquel momento aceptaron algo que puede ser entendido como un trágala, la historia nos ha demostrado que la transición fue una especie de ejercicio de transformismo del régimen liderado por determinados sectores del franquismo. Y con el tiempo que han ido cayendo los mitos de la transición y también los mitos posteriores, como Felipe González, ha quedado más claro que nunca. Entonces, la pregunta que me hago no es qué opinamos de los que hicieron la transición en 1977, sino qué opinamos ahora. Y esa es la cuestión que tenemos que plantearnos. ¿Es posible ahora llevar a los tribunales a los responsables de la matanza del 3 de marzo en Gasteiz? ¿Es posible ahora llevar a los tribunales a los responsables de la matanza de los Sanfermines del 77? ¿Es posible exigir responsabilidades a todas aquellas personas que bañaron de sangre las calles de nuestros pueblos mientras decían que estaban pactando una transición política y democrática? Y esa es la pregunta que tenemos que hacer, porque se lo han hecho en Argentina y porque ha habido personas que han pasado por los torturaderos del franquismo y que han conseguido que la justicia argentina al menos les escuche. Si nosotros no los escuchamos, pues hemos perdido la batalla de antemano.
Oye, a pesar de que ETA lleva muerta mucho tiempo, personajes como Ayuso, Aznar, Mayor Oreja, hablan cada día como si ETA siguiera matando, hablan abiertamente de un gobierno de España al servicio de ETA. ¿Cómo se lucha contra esto? Porque hace no mucho hablaba con Óscar Matute de que esto en Euskadi, esos insultos a fin de cuentas a todas las víctimas de todos los terrorismos, sea el de ETA o el de El GAL, desde luego al PP y a Vox no les hace ganar votos precisamente, sino que los condena al ostracismo. Pero en el resto del Estado español parece que les está funcionando con ciertos perfiles de electores. ¿Qué hacemos frente a ese discurso? Bueno, voy a decir unas palabras probablemente muy duras, pero la desaparición de ETA fue una de las mayores desgracias que le pudo ocurrir al Partido Popular y al conjunto de la derecha española, porque perdieron lo que hasta entonces había sido un agregador que les permitía mantener prietas sus filas. Tenían un enemigo común y la desaparición de ese enemigo de la ecuación política hace que tengan que buscar otros enemigos y lo hacen. De hecho, en el momento en el que el proceso catalán empieza a despuntar, de alguna manera viran su mirada hacia Cataluña, pero también tienen la posibilidad de seguir alimentando la idea de que ETA permanece viva y de que el pueblo vasco pues, ha sido, como han dicho durante muchos años, una sociedad enferma. Yo voy a mencionar unas declaraciones que en su momento fueron muy polémicas de Xavier Arzallus, porque el gobierno en aquel momento del Partido Popular no quería ampliar los efectivos de la Ertzaintza, y Arzallus dijo que probablemente esa negativa tenía que ver con que la familia de Mayor Oreja tenía intereses en la seguridad privada. Aquello cayó como una bomba. Sentó muy mal, y al margen de que tuviera o no tuviera razón, lo que vimos con el tiempo es que el anuncio del fin de ETA provocó que algunos sectores vinculados a las empresas de seguridad privada terminaran repitiendo aquello que decía siempre Mayor Oreja de que era una tregua trampa. Es decir, es muy duro para algunas personas haber estado trabajando como escoltas y terminar recolocándose de cualquier manera como empleados de seguridad de un supermercado. Entonces, eso nos explica que una guerra o un conflicto armado o una actividad armada, llámalo como quieras, siempre genera una especie de economía que lucha por mantenerse viva a sí misma, incluso en contra de los intereses de la mayoría popular de Euskal Herria, que quería dejar atrás esos años de violencia. Entonces, eso debería llamarnos mucho a la reflexión sobre por qué Mayor Oreja ha terminado diciendo que efectivamente ETA no solamente no terminó, sino que ahora es la fuerza mayoritaria de Euskal Herria. Bueno, pues o desconocen la realidad vasca o se la está inventando, y algunos están dispuestos a tragarse cualquier sapo. Yo recuerdo hace alrededor de una década en las mañanas de Cuatro haber dicho que el PP parecía que echaba de menos a ETA y me miraron con caras muy serias, pero realmente hoy en día lo dejan más claro que nunca, ¿no? Reivindicar continuamente la supuesta existencia de una ETA que además estaría más fuerte que nunca, como hace Ayuso, que tenga ese tipo de desprecio, insisto, hacia las víctimas del terrorismo, hacia los muertos del Partido Popular, que tenga ese desprecio. Yo creo que pone de manifiesto que esta gente necesita y necesitaba en su momento, y en el fondo en parte le venía bien el terrorismo para crecer electoralmente. Ya por ahí han trascendido unas cuantas frases de algunos tipos del PP de cómo utilizaban electoralmente o para sus fines lo que ocurría con ETA, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, no tengo muy claro, y es donde quería ir en la pregunta anterior, si tenemos que obviar eso, no entrar en el debate, hacer como que no dicen nada porque es una tontería de tal calado que no va a llegar a ningún sitio de cara a un electorado que pueda acabar votando a la derecha por creerse algo que es totalmente imposible de creer desde el punto de vista de una persona mínimamente cabal. ¿O tú crees que hay que responder cuando el Partido Popular o cuando Vox lanzan ese tipo de mensajes, especialmente el PP de Ayuso, diciendo que ETA está más viva que nunca, que el PSOE está pactando con terroristas, que Bildu es una organización terrorista? ¿Tú crees que hay que contestar y cómo hay que contestar en ese caso? Y yo no puedo convencerle a una persona que ha decidido ser tonta, que deje de ser tonta. No puedo. Puedo interponer todos los datos del mundo, puedo enseñar gráficas, puedo traer estudios de la Universidad de Kentucky.
no lo vas a convencer. Pero voy a hacer una referencia a algo que ocurrió hace muchos años. En 2008, ETA mató a Isaías Carrasco, que trabajaba en los peajes de Arrasate. Recuerdo perfectamente el día que lo mataron y recuerdo perfectamente los actos de protesta que se celebraron en Arrasate. Eh, yo fui allí y vi a Pachi López, al que ahora están persiguiendo por la calle diciéndole que qué es lo que está haciendo con su excompañero de partido, por qué lo ha traicionado. Estaba Óscar Matute y también estaba algunos de los fundadores de Bildu, por cierto, en aquel momento, delante de aquella pancarta, detrás de aquella pancarta. No estaban algunos de los que ahora vemos por la calle acosando a políticos del Partido Socialista o de otros partidos, utilizando una fotografía de un féretro que es el féretro de Isaías Carrasco. Pues su hija Sandra Carrasco, a la que recuerdo muy bien porque estaba en aquellas protestas, les ha dicho claramente que no utilicen su nombre, que no utilicen el nombre de su padre, y lo pidió también hace ya 18 años, que nadie utilizara el nombre de su padre para obtener sus beneficios políticos. Pues hoy se lo ha dicho a nada más y nada menos que a Miguel Tellado. Y entre otras cosas le ha recordado algo que es absolutamente cierto, y es que el Partido Popular, Vox, hace tiempo, en el País Vasco, no asisten a los homenajes unitarios de recuerdo de las víctimas de la violencia política. Y eso debería hacernos pensar o llamarnos a la reflexión. No vas a convencer a alguien que ha decidido ser un miserable y utilizar el dolor de las víctimas a su favor. De forma que lo único que podemos hacer en este caso es no ser miserables nosotros mismos y tratar que la gente que nos sigue y que nos escucha no lo sea. Hey, 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 the truth will